Hola tercer año, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra videoclase con el profesor Blanco. Hoy vamos a trabajar con la página 28 de nuestro manual de Santillana, en la que sigue hablando de la independencia de Cuba, pero sobre todo vamos a concentrarnos en dos figuras históricas muy importantes: José Martí, cubano, y Máximo Gómez, dominicano, que peleó en la guerra de Cuba, ¿sí? En la guerra independentista de Cuba. Lo que vamos a hacer es ver dos videitos, uno sobre Martí y otro sobre Máximo Gómez. Martí era todo un personaje, era maestro, era profesor, era filósofo, era escritor, era periodista y era poeta. O sea, un intelectual completo que se involucró en la lucha por la independencia de su país. Murió casi al principio de la Segunda Guerra, ¿sí? La que finalmente va a llevar a la independencia de Cuba, en 1895. Estuvo radicado en Nueva York. Los cubanos recibieron ayuda de Estados Unidos para llevar adelante su lucha independentista, porque Estados Unidos estaba muy interesado en quedarse con Cuba. Recordemos que ya hemos visto que le planteó la compra a España. También vimos la enmienda Platt, esta enmienda incluida en la Constitución cubana de 1902, y que se quedó Estados Unidos con Puerto Rico, que no tiene el nombre de colonia, sino de Estado Libre Asociado, una especie de nada, un limbo, como ya vimos. Entonces vamos a ver estos dos videos, primero el de José Martí, el cubano, y después el de Máximo Gómez, el dominicano que luchó en la independencia de Cuba. Un 28 de enero del año de 1853, nace en La Habana, Cuba, el político republicano, demócrata, pensador, periodista, filósofo y poeta cubano José Martí. A la edad de 12 años, él empieza sus clases de poesía. El joven Martí pronto se sintió atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos y tras el inicio de la Guerra de los 10 años y el encarcelamiento de su mentor, inició su actividad revolucionaria. Publicó una gacetilla, El Diablo Cojuelo, y poco después una revista, La Patria Libre, que contenía su poema Abdalá. A los 16 años, Martí fue condenado a 6 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. José Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano. Se convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha por la independencia de su país. Él fue además el organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Logró poner en marcha un proceso de independencia pese al embargo de sus barcos por parte de los Estados Unidos. Pudo partir al frente de un pequeño contingente hacia Cuba. Fue abatido por las tropas realistas cuando contaba con 42 años. Martí es, junto a Bolívar y San Martín, uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica. José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo, que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. Él mantenía una visión política liberal y democrática, y su obra mostraba prioridades como la unidad de todos los cubanos como nación en el proyecto cívico republicano de posguerra, la terminación del dominio colonial español y evitar una expansión estadounidense. El poder persuasivo de Martí le llevó también a consolidarse en el seno de sus compatriotas, valiéndole el reconocimiento y la confianza de Cuba. José Martí murió el 19 de mayo de 1895 durante un enfrentamiento armado y fue sepultado finalmente en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba el 27 de mayo de ese mismo año. Su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Martí y Máximo Gómez no fueron los únicos nombres importantes en esta lucha independentista. También estuvo un cubano llamado Antonio Maceo. Entonces, lo que van a hacer ahora es hacer una pausa y escribir una pequeña biografía de Antonio Maceo, con una condición:
no pueden sacar la información de Wikipedia, tienen que buscarlo de otra fuente. Y al final del trabajo tienen que citar la fuente. Si el trabajo lo envían de manera digital, o sea, vía WhatsApp, escrito en Word o por mail, ponen, como ya han hecho en otras oportunidades, la fuente completa, o sea, el link al artículo de que ustedes sacaron la información. Si lo hacen a mano, con nombrar la página, va a estar bien. Entonces, repito, no se puede usar Wikipedia. Busquen otra fuente. Pausa. Entonces ahora vamos a ver el video sobre Máximo Gómez. Esta es una de las últimas imágenes que le tomaron a Máximo Gómez antes de fallecer en 1905. Tenía 62 años y fue captada en octubre de 1898 en el Central Narcisa por el fotógrafo venezolano Gregorio Casañas. El patriota llevaba, como se había hecho habitual en los últimos años, su barba blanca y sus espejuelos. Pero el generalísimo no siempre lució así. Este grabado de 1868, publicado en el Correo de Ultramar, copia de un retrato de 1867, lo demuestra. El cronista José Miró, quien lo conoció, lo describió en su libro Crónicas de la Guerra como un hombre de buena estatura, tez triqueña, flaco, mirada viva y penetrante, y como un hombre que no fumaba ni decía malas palabras. Máximo Gómez fue como un cubano más, solo que nació en República Dominicana, en Baní, un pueblo al que catalogó como tierra de hombres honestos y muchachas bonitas y juiciosas. Se incorporó en Cuba al Ejército Libertador en 1868, dirigió la primera carga al machete aquí, tal como había hecho en su país, y aunque fue un hombre reconocido por su capacidad militar y su liderazgo, pasó penurias, vivió en el exilio, vio morir a varios de sus hijos en la guerra o por hambre, y emprendió proyectos para sobrevivir como producción de añil y cal, venta de madera o trabajos agrícolas. Más de un sitio en La Habana lleva su huella, como el Museo Máximo Gómez de la Quinta de los Molinos, que fue restaurado por la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana y reinaugurado hace unos meses. Aquí el general permaneció apenas 3 meses. No soporto el ambiente. Todo esto me parece un fausto, es ajeno a la modestia de su vida. En Santo Domingo, en Jamaica, en Honduras, por doquier estuvo peregrino de la libertad. Y cuando, destituido de su cargo, ya no hay razón para que ocupe una propiedad pública, se retirará inmediatamente a la calle Galeano, donde aún una casa ruinosa está la propiedad del lugar donde dejó provisoriamente vivir, hasta que finalmente vaya a la casa alquilada con ayuda de amigos en la calle Calzada, donde falleció en junio de 1905. A Gómez le gustaba leer los clásicos griegos, romanos y franceses. En la manigua llevaba apenas un costurero, un jarrito para el agua y el café y siempre un álbum con las fotos de sus hijos. De esto y más se conoce en esta casa de la Quinta de los Molinos. En cada una de las habitaciones está la historia de la familia. Cuando entren en la de Panchito, hoy no será posible, pero el día venidero se sentarán los niños en la escuela y leerán la carta escrita con la mano izquierda en medio del desangramiento de las últimas heridas, dirigida a su padre o a cualquier dominicano, la voluntad de un muerto, mi suicidio por el honor de Cuba. Noticia bajo algo grande. Era además su padrino. A sus 21 años es el símbolo y el paradigma de la lealtad de la juventud cubana, el paradigma de la virtud militar, el paradigma del cumplimiento del deber. Gómez fue a la lucha por primera vez con 19 años en su país y murió con 69 en una casa de la calle Quinta y D en el Vedado Habanero. Había participado en más de 200 combates y moría en el reposo de su hogar un 17 de junio de 1905. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como última actividad escrita, van a escribir sobre los mambíes o mambises. No les voy a decir qué es, tienen que investigarlo. Ahora se los voy a dejar escrito en pantalla para que vean cómo se escribe y puedan buscar la información. De vuelta, como en el caso de Antonio Maceo, no se puede usar Wikipedia.
y sepan que es muy fácil darme cuenta que usaron Wikipedia. No les voy a decir cómo. Y volvemos porque hay una actividad más muy pequeña y muy sencilla. ¿Y cuál es la última actividad? Primero tuvieron que llegar hasta acá para enterarse que había una actividad más, que es muy fácil y muy sencilla, y es dejar un comentario en el video. Eso es todo. Entonces, biografía de Antonio Maceo con la fuente, explicación sobre qué eran los mambíes o mambises, también dejen la fuente, y por último dejar un comentario en el video. Eso es todo y nos estaremos encontrando en la próxima clase. Hasta luego.